¿Cómo están ustedes, queridos hermanos? Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, después de un tiempo más o menos prolongado, en los cuales no habíamos podido hacer un nuevo programa para ustedes, hoy, por la gracia de Dios y con todo el amor por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, llevamos ante ustedes un nuevo programa. Hoy conversaremos con ustedes, como es nuestra costumbre, un programa eh, o estudio bíblico, pero con características de sermón, para que ustedes una vez más sigan disfrutando por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Que les habla su anfitrión Julio Cien. Da gracias a Dios porque puede conversar con ustedes después de un breve lapso y episodio en los cuales el Señor ha probado nuestra fe. Y gracias a la confianza que tenemos en el Señor hoy día podemos estar nuevamente ante su pantalla conversando con ustedes. Eh, ¿Cuál sería entonces el tema con los cuales hoy día vamos a conversar? Hoy vamos a ver algo que desde el punto de vista de lo que es la comprensión cristiana eh, trae a veces confusión, pero que en el fondo no lo es. Solamente es que se debe tomar en un correcto contexto en el cual está escrito este libro de los Evangelios. Este libro de los Evangelios es aquel escrito por el apóstol Santiago, es decir, la epístola de Santiago. Como ya dije, para muchos cristianos que están creciendo en el conocimiento de las Escrituras y por medio de ella también al conocimiento de nuestro Señor, les surge una duda sobre la dádiva de la salvación y la vida eterna, justamente entregada por medio de la gracia en Cristo Jesús. Y haremos eh, referencia a un pasaje de Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando se confrontan estos pasajes que vamos a citar hoy día de el apóstol Pablo, que por la gracia de Dios y guiado por el Espíritu Santo, nos habla sobre la gracia bendita del Señor y la obra preciosa de Cristo en la cruz para entregarnos por medio de ese acto sustitutorio de nuestro amado Señor Jesucristo que muere por ti y por mí. Surge entonces una duda cuando el apóstol Pablo, vamos a ver más adelante, plantea unos versículos. Eso es precisamente para aquellos que no se han adentrado en el estudio de los evangelios y que nosotros hoy día vamos a tratar de esclarecer. Entonces aquí, mediante este pasaje bíblico, como otros que vamos a leer, está muy claro que la obra de salvación es por gracia y por lo tanto la vida eterna. Y gracia, vamos a ver qué significa. Es decir, siendo la fe, la creencia de que Dios existe y por lo tanto, por medio de ella, la fe, expresamos todo aquello que Dios ha hecho por nosotros. Aquí en particular nos referimos a que en su muerte de cruz, Él fue condenado, Cristo el Señor, y pagó por nosotros todos nuestros pecados, resucitando para triunfar sobre la muerte y así hacer posible también nuestra
resurrección para vida eterna. Es decir, solo por fe, solo por fe en el sacrificio de Cristo somos salvos. Ahora debemos definir el fenómeno de la gracia, porque la fe en Cristo hace que opere en nosotros la gracia. Y básicamente la gracia la podemos definir como el recibir algo, y en este caso la salvación y vida eterna, la recibimos sin mérito alguno, es decir, sin merecerla. Ahora, ¿de dónde sale esta convicción? Bueno, en aquella fuente única, fuente autoritativa y perfecta son las Escrituras. En Tito se nos dice lo siguiente, Tito 2, capítulo 2, versículo 22. Dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y agregamos a todos los hombres que creen en Cristo. El apóstol Pablo es muy claro y categórico cuando escribe, perdón, cuando escribe, guiado por el Espíritu Santo, también en el libro de Romanos, ahora en el capítulo 3, en el versículo 28. Y dice así, concluimos, pues, uno hace una conclusión cuando ya ha hecho toda una exposición en base a un estudio. Y en este caso el apóstol Pablo está llegando a la conclusión de lo expuesto en la epístola de los romanos. Repito y sigue. Concluimos pues que el hombre, genéricamente hablando, que el hombre es justificado, que es lo mismo que decir salvo o perdonado o redimido, que el hombre es justificado por fe. Y agrega sin las obras de la ley. Es decir, el hombre debe despojarse de su egocentrismo y pensar y actuar con base exclusiva en la fe en Cristo, ya que el Señor Jesucristo en su muerte de cruz efectuó todo lo necesario. Ahora, después vamos a ver en qué caso quedan las obras de acuerdo a lo que vamos a, eh, estudiar de acuerdo a lo explicado por Santiago. Adentrándose ahora entonces el estudio de la carta del apóstol Santiago, tema, como ya dijimos, de este estudio bíblico con características de prédica, que para muchos cristianos es sinónimo de confusión con respecto a la salvación por gracia en relación con las obras humanas. El versículo central será de esta prédica o estudio bíblico Santiago 2:20, que dice así, está hecho en base a una pregunta que nos hace el apóstol Santiago a todos aquellos que decimos que somos creyentes. Me la dice a ti y me la dice a mí. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Si nosotros no analizamos bien el contexto en lo que está escrito, que apunta a un mensaje bien específico, vamos a caer en la confusión que caen muchos, que dicen, bueno, yo soy aquel que produzco mi propia salvación, cosa que no es cierta. Ahora, este versículo, mal interpretado, nos puede llevar a creer que la obra de Cristo en la cruz
que es suficiente para la obra de salvación, necesitaría entonces un agente coayudador, es decir, el hombre mismo, que es coejecutor de la salvación, coayudador, como interpretan equivocadamente algunos, es decir, colocan como elemento de consecución el esfuerzo humano. El hombre alimentando incorrectamente su ego, lo que nos llevaría a invalidar la gracia. Es decir, claro, ¿cómo? ¿Voy a recibir algo sin hacer nada? Muchos dicen, piensan, están equivocados. Entonces llegar y creer entonces y empezar a portarme mal. No es eso. De ninguna manera, que es lo que dice justamente el apóstol Santiago con el escrito bíblico que nosotros tomamos como base. Ah, ah. Porque Tito 2:11 nos dice con respecto a este tema, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No se olviden que en el Evangelio, cuando se habla de todos los hombres, se está hablando de hombres y mujeres. Recordemos lo que ya hemos leído, pues. Las escrituras son claras y enfáticas cuando declaran, que es el texto base en Gálatas 5:4, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y luego también dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Es decir, nos está advirtiendo de que nosotros no debemos ser fatuos y poder agregar a la preciosa obra de Cristo, quien es Dios hecho hombre, quien muere, el justo, el inmaculado, en el cual nunca hubo engaño en su boca, el justo muere por los injustos pecadores que somos todos los hombres. La diferencia entre el cristiano y el no cristiano es que el cristiano es un pecador arrepentido que por fe ha recibido la gracia y la salvación eterna de una vez y para siempre por haber creído en arrepentimiento y haber conocido a Cristo por los evangelios o por una prédica, y así es salvo. Ahora, ¿quién era el apóstol Santiago? El apóstol Santiago era un apóstol, valga la redundancia, ni más ni menos que hermano del Señor Jesucristo. No es que eso fuera una garantía especial, era un hombre como cualquier otro, hermano del Señor Jesucristo. Y en el tiempo que escribe su epístola, era líder de la iglesia en Jerusalén. Es evidente que desde un estudio comprensivo, reflexivo de la carta del apóstol Santiago, se desprende que su mensaje no solo a la iglesia de Jerusalén, sino que para todos los tiempos, Dios por el Espíritu Santo lo lleva a describir para nuestro provecho lo que debe ser una verdadera fe visible y testimonial de cada uno de nosotros, primero para la iglesia y nuestros propios hermanos, como también para los incrédulos. Es decir, cómo actuamos ahora que sabemos que somos salvos, que el Señor Jesucristo nos ha redimido y que nosotros nos declaramos, como dijimos en un estudio anterior, para la gloria de Dios, nos declaramos entonces salvos. Y
transitando por un camino de santidad. La cuestión se plantea en términos de que es solo lo creer o en algo que nos debe proyectar más allá, es decir, solamente debemos testificar que somos creyentes o debemos testificar para la gloria de Dios algo que es más allá y que debemos proyectar y que deben vernos y que deben identificarnos y que deben ver la diferencia entre un creyente y un no creyente. Más aún cuando nosotros, los hombres, durante todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, estamos llenos, nosotros nacemos, por lo tanto estamos llenos de promesas como hombres y de promesas vanas que rompimos con mucha frecuencia visiblemente. Por ejemplo, cuando existen matrimonios disueltos y nosotros declaramos que va a ser para toda la vida, deudas que nos comprometemos a pagar y no pagamos, amores y promesas que hacemos al prójimo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y que al menor de los casos simplemente rompemos, amores y promesas, cuidados abandonados. La comprensión del mensaje de Dios por medio de Santiago equivale a una interrogación divina en cuanto a que se nos pregunta si se ve reflejada tu fe, mi fe, en nuestra forma de pensar, actuar y ser. Es decir, vivimos los cristianos creyentes realmente aquello que el Evangelio te llama a hacer, a vivir y a testimoniar. El Señor Jesucristo nos llama cuando nos dice con un tenor de mandato, no de ruego, cuando nos dice, sed santos, porque yo soy santo, es decir, apartado de pecado. Lo que dice nuestra boca es congruente, o sea, es consecuente con lo que verdaderamente hacemos en nuestra vida. Veremos que siendo la fe el único acto o vehículo de salvación, esta debe generar seguidamente, una vez habiendo creído de corazón, un conjunto de obras que testimonian esta fe y que deben acompañarla y acompañarnos toda la vida como creyentes. Deuteronomio 27:30 nos dice al respecto, por tanto, obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que te ordeno hoy. Es decir, el Señor nos ordena. También Romanos 12, del 1 al 2, al respecto nos ilustra. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presente vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Este pasaje es muy amplio y es muy profundo.
Nos está hablando a nosotros que desde el punto de vista racional, nosotros debemos ser capaces de aceptar aquellas normas, estatutos y preceptos, mandamientos, doctrinas que Dios nos ha dejado establecido en el Evangelio y lo apliquemos en nuestra vida dejando de lado esa manera humana de pensar. ¿Cuántos de ustedes malinterpretan los evangelios o nosotros mismos malinterpretamos los evangelios por no querer renovar nuestra mente? Cuando nosotros nos justificamos humanamente, estamos muy lejos de justificarnos de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros no hagamos. Muchas personas dicen voluntariamente, no, si yo creo que Dios me quiere, Dios es bueno, Dios es amor, Dios me escucha, pero ¿qué le damos a Él? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Cumplimos con sus mandamientos, con sus estatutos? ¿Amamos al prójimo como a nosotros mismos? Lea también, por si usted cree que es solamente son estos versículos. Existen 68 versículos que hablan sobre esto, sobre lo que es la forma en que nosotros debemos vivir y aceptar los mandamientos de Dios. Lea también Deuteronomio 10, versículos 12 a 13, Josué 25:5, y como ya dije, existen 68 versículos bíblicos que nos instan a vivir una vida en santidad y que nos permiten dar testimonio de nuestra vida como creyentes y cristianos, tal como nos llama Santiago en esta epístola, y que así desea nuestro Señor, nuestro Dios, que nosotros hagamos. También en las palabras de Santiago están implícitas aquellos testimonios de fe cuando nos encontramos repentina, y escúchelo bien, repentina e inesperadamente frente a pruebas, y muchas de ellas son muy fuertes, como podría ser, por ejemplo, la aparición de una enfermedad grave que amenaza aún nuestra existencia. Nos vemos acorralados, nos sentimos muchas veces angustiados, porque el Señor nos pone en pruebas difíciles que tienen que ver con la enfermedad de nuestro cuerpo. Y muchas de ellas amenazan y nos vaticinan nuestra próxima muerte irrevocable, ya sea la nuestra o de un familiar a un ser querido y que enfrenta una enfermedad terminal que es muy difícil que sea sanada. Y sin embargo nosotros oramos con fe al Señor y no estoy diciendo que el Señor no pueda hacer un milagro. Si su propósito es utilizar su enfermedad o mi enfermedad para testimonio propio, para mejor fortalecimiento de mi fe o para acercar a aquellos incrédulos a Dios cuando ven que un hermano, un amigo, una esposa, un esposo, un hijo, una hija, un amigo, ya lo dije, está en el tránsito hacia la muerte. Este hombre y mujer que nunca han creído en el Señor se acercan en oración y reciben la fe, la salvación, y el Señor escucha también su pedido. Y ese enfermo, graciosa y milagrosamente, puede ser restaurado y sanado. Debemos convenir que nuestra naturaleza humana nos inclina a rebelarnos y vemos en ese hecho terrible un acto de injusticia y que nos lleva muchas veces a culpar a nuestro Dios de misericordia y gracia y de amor. Le echamos la culpa. ¿Por qué, Señor, tú me castigas así? Y ver en ello un ataque personal de Dios y exclamamos, ¿por qué, mi Dios? Si tú eres amor,
cuando más y en nuestra fe nos debe llevar a dar gracias a Dios, pues detrás de ese aparente acto terrible y aparentemente injusto hay un justo y buen propósito divino. Santiago nos da en su Evangelio una ruta y orientación para que nuestra fe, siendo verdadera y habiendo producido un nuevo nacimiento, posibilite una vida de testimonio personal con todo aquello que el Señor ha dispuesto en el Evangelio como obras dignas de arrepentimiento que acompañan al creyente cuando primeramente ha efectuado su acto de fe en Cristo como su Señor y Salvador y ya ha construido su vida testimonial, depositada entonces en la roca inconmovible de los tiempos, que es nuestro Señor Jesucristo, y alimenta vuestra alma por medio del Evangelio. Querido hermano en Cristo y amigo que me estás viendo y que me estás escuchando, por este tu programa, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, en este programa de hoy hemos querido ilustrar a usted que la fe solo salva, solamente por fe somos salvos, pero las obras hacia la santidad son el testimonio visible de este nuevo nacimiento obtenido por fe. Debemos hacer propio nosotros los cristianos aquello que declaramos con nuestra boca, también con nuestras acciones. También, si tú dices que tienes fe y no obras, tu fe no es verdadera y nunca te has convertido, sino que es vana. Tú amas a Dios por sobre todas las cosas, amas al prójimo como a ti mismo, entonces debe evidenciarse en tu vida como padre, como hermano, como hijo en el trabajo, las obras de arrepentimiento y las buenas obras que Dios ha preparado y que nos ha declarado por medio del Evangelio. Pones primero tú tu corazón al hombre, al igual que Dios la vida de su Hijo por él. Es decir, ¿está tu corazón bien cimentado como hombre en las obras de Cristo? ¿No practicas acaso cuando tú no lo haces, cuando tú pones solamente tu pensamiento y tus obras en un pensamiento humano? ¿No practicas bajo estos conceptos el aborto, es decir, la cultura de la muerte? ¿No pones valorizando más a un animal, por muy tierno que te parezca, por sobre un ser humano? El animalismo hoy día marxista trata de hacer que tú ames más a los animales que a los seres humanos. Dios murió por nosotros, por ti y por mí, por lo que hemos creído, por amor al ser humano. Tú serías capaz de despreciar aquel objeto del amor de Dios que somos los hombres y las mujeres y reemplazarlo, ni por muy cariñoso y amable y lindo que sea un perro, un gato. Estás atentando contra el Señor y estás desmereciendo su amor. ¿Acaso no tienes hijo? ¿Acaso no tienes hija? Tú, que le das un mejor vivir a un animal y que hay muchos niños hoy día que mueren de frío, de hambre y de sed. ¿Acaso Dios no te llamará algún día a terreno por esta insensatez? Debes hacerlo primero, amar al ser humano, obra, cumbre de Dios, y después también amar a los animales.
pero nunca despreciar al ser humano por un animal. Oh, tú dices que todos los hombres son malos. Bueno, tú, primeramente yo. Todos tenemos la maldad en nuestro ser, pero el Señor nos ha limpiado, el Señor nos ha redimido y el Señor nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, este programa evangelístico les dice a ustedes, habiendo terminado este estudio tipo sermón, y la paz de Dios el Padre y la de su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo sea contigo y con los tuyos. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo es un programa que quiere llegar a ustedes para que tengan el conocimiento de Dios. Si este programa te ha sido de utilidad y has considerado que es bueno, útil, compártelo. Ayúdenos a llevar el Evangelio a toda criatura. Si no te has suscrito, suscríbete. Toca arriba en la campanita, suscríbete y así podrás tener acceso a más de 100 y tantos programas muy parecidos a estos que nosotros hemos preparado para ti. Se divide de ustedes como siempre, que les habla Julio Cien Agurto, su anfitrión, y que ora a Dios por cada uno de ustedes, hacia los creyentes para que vivan una vida de acorde como nos llama el apóstol Santiago, y aquellos que no han creído, que se acerquen al Señor y que le reciban como su Señor y Salvador en arrepentimiento por la fe en la cruz de Cristo. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias, estimado amigo y hermano en Cristo.